Hola a todos. Suscríbete si aún no lo has hecho y disfruta del contenido. Tenía planes. Tenía sueños. Incluso tenía una cuenta de ahorro secreta para una vuelta al mundo de ensueño que íbamos a hacer dentro de unos años. A mediados de septiembre, vi como mi mujer, Laura, se sonrojaba y seguía sonrojándose mientras hablaba con un par de colegas durante la reunión anual de personal de su empresa en una pequeña universidad. Yo estaba a unos 5 metros de mi mujer en ese momento cuando me di cuenta de su reacción, aparentemente hablando con otro grupo de colegas. Laura estaba hablando con Ralph Lamans, que me habían presentado antes como nuevo profesor adjunto de literatura inglesa y colega suyo que trabajaba en administración como Laura. Dado que se trataba de una universidad cristiana, dudaba que alguno de los dos hubiera contado un chiste lascivo, lo que significaba que el color de la piel de Laura solo tenía una razón, sobre todo su tono permanente: estaba muy excitada sexualmente. Ahora tenía la respuesta a una pregunta que no me había hecho. Cuando llevas 23 años casado con alguien y 25 juntos, lo sabes casi todo sobre esa persona, aunque no le prestes mucha atención. Si le prestas atención, bueno. Como diría el jugador, conocía todas las historias de Laura, su orientación sexual. 10 minutos antes, había pensado que tenía el matrimonio perfecto con una mujer casi perfecta. Ahora estaba armando el rompecabezas de algunas rarezas recientes en el comportamiento de mi esposa, comportamiento que no había percibido como extraño hasta ese momento. Laura y yo éramos mejores amigos, amantes y padres de 2 hijos maravillosos. A diferencia de muchas parejas, podíamos pasar días enteros juntos y nunca nos cansábamos de la compañía del otro. Podíamos hablar de cualquier cosa, desde sexo hasta historia, y nos reíamos de muchos aspectos de esas discusiones. Yo siempre bromeaba diciendo que la mejor forma de comprobar la compatibilidad en el matrimonio era dar un largo paseo en coche con tu posible cónyuge, y si no matabas a esa persona, debías casarte con ella inmediatamente. Laura y yo encajábamos en ese perfil. En mi opinión, nuestra vida sexual era estupenda. Sí, se había enfriado desde la pasión al rojo vivo de nuestro noviazgo y los primeros años de matrimonio, pero volvió a intensificarse cuando la menor de nuestras 2 hijas se fue a la universidad el año anterior. La estancia en un nido vacío durante la mayor parte del año pareció reavivar nuestros impulsos más lujuriosos, y alternábamos entre el amor lento y apasionado y el sexo físico duro 3 o 4 veces por semana. Como éramos ratas de gimnasio, a los 45 años ambos estábamos en buena forma física. Laura tenía una larga melena rubia y una exuberante figura. Sí, ella probablemente pesaba 7 kilogramos más que antes de que nacieran nuestros hijos, pero todo estaba bien empaquetado. De hecho, yo tenía 9 kilogramos más de músculo que cuando salí de la escuela. Además, tenía 25 años de experiencia en dar placer a mi mujer con diversas partes de mi cuerpo. Algo había cambiado hacía 2 meses, y como la mayoría de las veces había cambiado para mejor, no iba a mirarle el diente a caballo regalado. La verdad es que nunca había pensado en ello. Aunque Laura siempre había sido una participante dispuesta y activa en nuestras relaciones sexuales, rara vez era la iniciadora. De repente, ella iniciaba tanto como yo, y la conexión física era fuera de serie. Sin embargo, ya no hacíamos el amor, era simple sexo. Era estupendo, pero nuestro enfoque había cambiado. En aquel momento no me lo cuestioné. Mirando atrás, me doy cuenta de que fue un error. Salvo las veces que había interactuado con ella, Laura y Ralph nunca habían estado a más de 1,5 metros de distancia el uno del otro mientras caminaban. Ahora que sabía lo que estaba mirando, pude determinar que el resplandor de Laura se encendía cada vez que estaba cerca de Ralph, incluso cuando yo estaba cerca. Normalmente se desvanecía rápidamente cuando yo aparecía, pero en cuanto Laura me dejaba, ella ganaba un compañero con el que hablar. No les quité los ojos de encima durante todo el evento, aunque no tuve que esforzarme mucho. Laura parecía ajena a todo el mundo cuando Ralph estaba cerca. Ni una sola vez la vi mirar a su alrededor para ver dónde estaba su marido. Durante toda la velada, se aseguró de tocar ligeramente a Ralph cada vez que podía. Mis emociones iban desde el nerviosismo y el miedo al principio, hasta la rabia total cuando me convencí de la realidad de lo que estaba viendo. Lo que estaba viendo definitivamente parecía el fin de mi matrimonio.
Prácticamente tuve que arrastrar a mi mujer lejos de Ralph sobre las 11 de la noche. No parecía contenta cuando aparecí y le dije que era hora de irse. La ira brilló en sus ojos por un momento, luego se dio la vuelta, pero no fue lo suficientemente rápido como para que no me diera cuenta de la mirada en sus ojos. De nuevo, 23 años de matrimonio. Por lo general, la conversación nocturna fluyó libremente de camino a casa, pero me senté deliberadamente en silencio, esperando a que Laura empezara. Durante un rato ella pareció preocupada con algo, mirando por la ventanilla del copiloto hasta que se dio cuenta de lo incómodo que era el silencio. Entonces saltó rápidamente al vacío con una conversación sin sentido sobre lo mal vestida que iba la mujer del presidente de la universidad. No le respondí muy bien. Estoy muy cansada. Me voy a la cama, dijo Laura cuando llegamos a casa. ¿Vienes? No estaba seguro de si lo que ella quería era evitar la conversación de la noche o si lo que quería era que me fuera a la cama para poder enfrentarse a cualquier decepción por la emoción. En cualquier caso, no mordí el anzuelo y le dije que me iba a ver un rato la tele. Creo que parecía decepcionada. Al día siguiente era sábado, así que pude pasar todo el día fuera trabajando en el jardín, lo que me dio mucho tiempo para calmarme y reflexionar. Si Laura tenía alguna idea de que las cosas no eran tan sencillas en nuestro universo, hizo un buen trabajo para no demostrarlo. Durante la semana siguiente, el ambiente en la casa pareció un poco tenso. Por mi parte, intenté pasar desapercibido, pero utilicé la aplicación Find My Phone de mi Hinspone unas 6 veces al día, y en cada caso Laura estaba donde tenía que estar, por así decirlo. Por la noche ella parecía más que lista para la intimidad. La primera noche parecía un poco reservada, pero después volvió a su actitud habitual. Como de costumbre, me aseguré de darle placer, llevándola varias veces a la cima del placer. El lunes siguiente nada cambió, pero el martes la aplicación Find a Phone me informó de que Laura se había ido a casa a la hora de comer. 15 minutos más tarde entré tranquilamente en mi casa y confirmé que mi matrimonio se había roto. No estaban precisamente callados en nuestro dormitorio, así que no necesité subir las escaleras para confirmar que la pareja de Laura era efectivamente Ralph. Dios mío, Ralph. Tómame fuerte. En un momento de la celebración, Laura gritó. Dios mío, nena. Eres el mejor. Eso último me dolió de verdad. Necesité todo mi autocontrol para no correr al dormitorio y matar al cabrón. Pero no entré en la habitación porque sabía que si empezaba a pegarle, no pararía hasta matarlo. No valía la pena ir a la cárcel. Soy plenamente consciente de que decir que quiero a mi marido más que a nada en el mundo suena interesado, pero es la pura verdad. Le quiero desde hace un cuarto de siglo. Espero amarle al menos otro cuarto de siglo. Sin embargo, para ser sincera, también tengo que admitir que tuve un amante aparte, un amante que era tan maravilloso que no podía renunciar a él, aunque sé que tarde o temprano habría tenido que hacerlo porque habría sido la única forma de salvar mi matrimonio. Daniel, mi maravilloso marido, se habría quedado destrozado al enterarse de que tenía un amante. Por eso hice todo lo que pude para ocultar mi aventura. Sin embargo, no era tan tonta como para pensar que nunca me descubrirían. Sabía que cuanto más durara, más probabilidades tendría de que me descubrieran. Daniel había sido mi roca durante los últimos 25 años. Estuvimos casados 23 años y tuvimos 2 hijos maravillosos. Era mi mejor amigo, mi otra mitad y un compañero sexual maravilloso. Hablábamos de todo. Nos reíamos mucho. Bueno, hasta hace poco. No tenía intención de tener un amante cuando conocí a Ralph Lamens. Por alguna razón, entró en el edificio de administración un par de días antes de que empezaran las clases y, sin exagerar, mi vida cambió literalmente. Ralph tenía 30 años, 187 de estatura, muy en forma, pelo castaño corto y ojos grises suaves. Él era guapo, pero no era George Clooney. De todos modos, cuando le vi, mis bragas se mojaron inmediatamente, no solo se mojaron, sino que se empaparon por completo. Fue como si me hubiera lanzado un rayo eléctrico entre las piernas. No trabajé el resto del día porque no podía sacarme a Ralph de la cabeza. Cuando llegué a casa, el néctar ya me chorreaba por las piernas. Estoy bastante segura de que casi mato a Daniel con el sexo. Tuvimos sexo duro varias veces seguidas. Sé que Daniel se dormía agotado y con una gran sonrisa en la cara.
Nunca le diría que no pensaba en él mientras intimábamos. Este tipo de cosas continuaron durante las 2 semanas siguientes, y entonces mi querido marido me abrió la puerta de la oportunidad porque tenía que salir de la ciudad de un día para otro el miércoles siguiente. Sabía que estaba mal, pero prácticamente estaba temblando cuando llamé a Ralph el lunes por la mañana y le invité a comer el miércoles por la tarde. Ya había comprobado el horario de Ralph, sabía que no tenía clases el miércoles por la tarde y me tomé tiempo libre administrativo. Ralph se reunió conmigo en un pequeño restaurante italiano y tuvimos un agradable almuerzo, hablamos y nos reímos mucho. Sé que me reí mucho, y me costó mucho mantener mis manos alejadas de sus brazos y manos mientras hablábamos. Me sonrojé mucho y me sentí como una virgen en la primera cita. Mis bragas estaban empapadas 5 minutos después de sentarnos a la mesa. Ralph y yo no habíamos hablado de sexo, pero él sabía cómo era la anticipación. Él me sonreía mucho, me cogía de la mano un rato e incluso sonreía de vez en cuando. Sabía que él sentía la misma conexión. Siendo un caballero, Ralph pagó la cuenta y luego preguntó en voz baja, ¿a dónde? A mi casa. Vivo a 10 minutos de aquí. Deja tu coche y yo conduciré, y respondí con una voz que sonaba mucho más segura de lo que realmente estaba. Saber que Daniel no llegaría a casa hasta el jueves por la noche me ahorraba mucha ansiedad por el acontecimiento que se avecinaba, pero tenía que admitir que estaba nerviosa. Sabía que después de haber tenido 2 hijos y tener 45 años, no tenía el cuerpo joven y maduro al que Ralph probablemente estaba acostumbrado. Debería haberme sentido culpable por lo que estaba a punto de hacer, pero por alguna razón en mi mente era un hecho consumado. Amaba a Daniel con todo mi corazón y mi alma, pero mi momento con Ralph definitivamente iba a suceder, y no iba a negarme el placer, ni me sentía culpable por ello. Metí el coche en el garaje y cerré la puerta. Las siguientes 10 horas fueron algunas de las mejores de mi vida. Ralph obviamente sintió la misma conexión que yo, y todo lo que hicimos fue increíble. No era virgen cuando conocí a Daniel, pero siempre pensé que era un gran compañero sexual. Ralph reajustó completamente la balanza. No era más grande ni más gordo que Daniel, pero todo lo que hacía se salía de lo normal. Hicimos el amor, tuvimos sexo. Todo era fantástico. No sé cuántos picos de placer experimenté a lo largo del día, pero cuando Ralph finalmente subió al taxi para recoger su coche, me sentí tan débil como una medusa y tan descerebrada como una esponja. Recuerdo muchos gritos y algunos llantos, y estoy bastante segura de que venían de mí, pero realmente no puedo jurarlo. Diablos, no podría jurarlo ni por mi propio nombre. Ahora sabía lo que se sentía tener sexo hasta perder el sentido. Definitivamente quería hacerlo. Eres una mujer increíble, Laura. Probablemente ha sido el mejor sexo que he tenido en mi vida. Un extasiado Ralph deslizó su lengua profundamente en mi boca para nuestro último beso antes de irnos. Me sorprendió lo mentirosa que podía llegar a ser Laura. La semana siguiente ella continuó con su oscarizada interpretación de la esposa perfecta mientras yo me preparaba lentamente para mi inminente divorcio. Me reuní con una abogada el miércoles siguiente por la mañana y me dijo que Laura sería notificada el miércoles siguiente. A pesar de que vivíamos en un estado en el que no había culpa, la demandé por adulterio. Era una mezquindad, lo sé. No tenía ni idea de lo que había hecho para empujar a mi mujer a los brazos de otro hombre. ¿O es que era 15 años más joven que yo y podía hacerlo más a menudo? De todos modos, no fue una aventura de borracho de una sola vez. Como si necesitara confirmación, la aplicación FindMyPhone mostró que Laura había ido a comer a casa 3 veces más en los últimos 10 días. Me di cuenta de que no necesitaba ir a casa para saber que Laura no iba a casa a comer bocadillos de queso. Me reí para mis adentros. En algún momento de ese periodo de tiempo, fui al armario de los aperitivos a por un paquete de tartaletas de azúcar moreno y canela, pero no encontré nada. Me había comido el penúltimo paquete el día anterior y sabía que quedaba otro. También sabía que Laura no se las había comido porque odia las Pop-Tarts, así que obviamente Ralph no solo se acostaba con mi mujer, sino que me robaba los putos bocadillos. Maldita sí. Me desperté el jueves por la mañana sintiéndome como 1.000.000 de libras después del mejor sexo de mi vida. Lógicamente, debería haberme sentido culpable, pero en realidad, simplemente lo deseaba. Esperé hasta el mediodía antes de llamar a Ralph. Mi marido no llegaría hasta las 9. Si vienes justo después de que yo salga a las 5, tendremos tiempo para una ronda más, quizá 2, y dije alegremente. Mete el coche en el garaje.
Me encantan las mujeres que saben lo que quieren, contestó Ralph. Estoy bastante segura de que empecé a gotear en cuanto oí el coche de Ralph entrar en el garaje. Lo único que sé con certeza es que estaba mojada entre las piernas cuando entró en casa. Me alegro mucho de que hayas llamado, dijo Ralph. Hicimos el amor lentamente y con pasión en la primera ronda. Tras una breve pausa en el abrazo, volví a acomodarme sobre él con entusiasmo. Había experimentado el placer media docena de veces, y me sentía tan bien como el día anterior. Ralph se fue sobre las 7:30. Rápidamente deshice la cama y cambié las sábanas por segunda vez en 2 días. Me aseguré de poner los 2 juegos de sábanas en el fondo del cesto. Me sentí muy bien mientras me metía en la ducha. 90 minutos después, Daniel entró por la puerta. Mi momento fuera del tiempo había terminado y abracé a mi marido con fuerza. Realmente amaba a este hombre. Aunque admito que me sentí un poco culpable cuando Daniel prácticamente me arrastró al dormitorio para hacer el amor. Era la primera vez en mi vida que tenía sexo con 2 hombres diferentes el mismo día. Sinceramente, fue increíblemente excitante para mí. Ha sido fantástico, Daniel, dije en voz baja mientras nos apretábamos el uno contra el otro después de nuestro segundo acoplamiento de la noche. Lo decía en serio. Daniel era un amante excelente por derecho propio. La forma en que interactuaba con Ralph, sin embargo, era más que excelente. Era casi como si estuviéramos haciendo algo completamente diferente a lo que Daniel y yo estábamos haciendo. No podía sentirme culpable por hacer algo tan increíble. En mi opinión, el sexo con Ralph estaba separado de mi vida con mi marido. El sexo con Daniel era sobre emociones, el sexo con Ralph era sobre increíbles sensaciones físicas. Lo hacíamos 2 veces por semana. Sabía que no podía durar para siempre, pero iba a disfrutarlo mientras pudiera. Sabía que Laura iba a recibir los papeles del divorcio el miércoles a las 10 de la mañana. Pasaron 2 minutos antes de que sonara mi teléfono. No. Oh, Daniel. No quiero el divorcio. Gritó ella por el teléfono cuando contesté. Y yo no quiero como esposa a una mujer infiel, pero no siempre conseguimos lo que queremos, ¿verdad? Le contesté. Te lo puedo explicar. He tomado decisión por mí mismo. Una de la que tenemos que hablar, exclamó Laura. Puesto que has ignorado nuestros votos y a nosotros, yo también he tomado una decisión. Así que no tenemos que hablar de tu decisión, dije, dando por terminada la conversación. Realmente podría haber sido productiva en el trabajo. Por desgracia, sabía a lo que me iba a enfrentar cuando llegara a casa, y Laura no me decepcionó. ¿No crees que deberías haber hablado conmigo antes de pedir el divorcio? Laura me gritó cuando entré. Después de todo, llevamos 23 años casados. ¿De qué estás hablando? Esos 23 años no parecían importarte cuando me engañabas constantemente, le espeté. Por sus ojos y su maquillaje corrido, me di cuenta de que Laura había estado llorando. Yo mismo no me sentí muy alegre. Te quiero, Daniel. Te quiero de verdad. Lo que tuve con Ralph fue, solo físico. Fue una decisión por mí misma. Terminé por ella. Laura parecía preocupada, por decirlo menos. Siento haberte hecho daño, pero creo que estás exagerando. ¿Podemos hablar de esto? No sé de qué se trata, Laura. Me has engañado unas cuantas veces, probablemente muchas más de las que sé, dije. Sé que se ve mal, Daniel, pero sé que fue solo una decisión tuya, Laura, repetí. ¿Por qué no me lo explicas? Pensé que era obvio que estaba siendo sarcástico, pero Laura pareció animada por mi respuesta y de hecho me sonrió. No puedo explicarlo, pero es como si tuviéramos una conexión física especial. Me convierte las piernas en gelatina cuando está cerca de mí, y es el mejor sexo que has tenido. He oído. Sus ojos se agrandaron como platos y pareció asustada por primera vez. ¿Lo has oído? Preguntó ella con lágrimas y miedo al mismo tiempo. ¿Quieres que te lo reproduzca? Estuve en casa la semana pasada. Estabais tan ocupados que no me oísteis. No podré corregir ese error. Ella al menos tuvo el buen sentido de bajar vergonzosamente los ojos. Fue puramente físico, Daniel. Te quiero. No puedo decirte cuánto te quiero. ¿No podemos al menos intentar terapia?
Sé que te lastimé, pero sé que aún me amas. Tenía razón en lo último, y eso era lo que más me dolía. Todavía la quería, aunque no tanto como hace 15 días. 25 años de amar a alguien no se van en un instante. Aunque sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, me quedé de piedra cuando me entregaron los papeles del divorcio en mi despacho el miércoles por la tarde. No tenía ni idea de que Daniel supiera lo de mi aventura. Diablos, no solo lo sabía, sino que al parecer nos había pillado a Ralph y a mí en la cama una vez, y tenía video. Peor aún, me había oído decirle a Ralph que él era lo mejor que había tenido. Mierda. Sabía que nunca sería capaz de explicarle satisfactoriamente a mi marido el vínculo que Ralph y yo compartíamos, pero sabía que el amor de Daniel por mí ganaría al final. Empezaría por intentar que Daniel accediera a dejarme conservar a Ralph como amante al margen y volvería a salvar el matrimonio como último recurso. Le sugerí que acudiera a un consejero. Él aceptó. Nuestra primera reunión con el consejero no me fue bien. La consejera era una mujer, pero al igual que Daniel, no podía entender que yo no podía ignorar mi atracción por Ralph. Supongo que esperaba que se mostrara más comprensiva, que se pusiera de mi parte. ¿Así que sus votos no significaron nada para usted, señora Cano? Me preguntó ella cuando terminé de contar mi historia. No, significan todo para mí, pero esto es, diferente, le expliqué. No se parece a nada que haya experimentado antes. Eres una mujer. Has experimentado excitación antes. Bueno, es como esto. Solo que mucho más fuerte, como si me hubieran drogado, dije. Por la expresión de su cara, me di cuenta de que no me creía. Daniel parecía atónito. A menudo se acusa a los hombres de pensar con el cerebro pequeño, pero las mujeres son igual de culpables. Si las estadísticas de divorcios de hoy en día sirven de indicación, dijo tranquilamente el consejero. Sí, el relámpago es real, pero la mayoría de la gente sabe que tiene la opción de ignorarlo. Eligen ceder a sus deseos más bajos. No podía creer que aquella mujer me estuviera diciendo que no tenía autocontrol. Equivalía a llamarme mujer de comportamiento fácil. Entonces me hizo una pregunta que probablemente selló el acuerdo de divorcio. Si Daniel pudiera perdonarte y aceptarte de nuevo, ¿crees que podrías resistir tus impulsos físicos y permanecer fiel a tu marido? Maldición, pensé que esta mujer estaría de mi lado. Me quedé allí sentada, temerosa incluso de responder a esa pregunta. Mejor que un detector de mentiras, Daniel se habría dado cuenta de que estaba mintiendo. Te quiero, Daniel. Por favor, ¿puedes trabajar conmigo en esto? No me encanta, pero tengo que tenerlo. Es el mejor sexo de mi vida. No me pidas que lo deje. Estaba llorando desconsoladamente cuando terminé de hablar. Eché una mirada rápida a Daniel, esperando alguna señal de que su determinación se estuviera debilitando. Después de todo, había admitido que seguía queriéndome. Vi ojos muertos. Nada. Lo siento, Laura. Te quiero, pero no te daré el derecho a que me engañes. Y no puedo perdonar lo que ya has hecho. Siento no haber sido lo suficientemente hombre para ti. Eres más que suficiente hombre para mí, Daniel. Te quiero, le dije. No lo amo. Renunciaré a él si eso es lo que va a mantenernos juntos. Por favor, no renuncies a nosotros. No lo hice. Nos abandonaste la primera vez que te follaste a ese capullo, espetó él. No me culpes a mí. Nunca supe lo egoísta que eras. Al final, todo gira en torno a ti. Y tú no me quieres tanto como yo a ti. 2 semanas después de ver al consejero por última vez, estaba en mi habitación, montando a Ralph como un semental. No sabía si Daniel me estaba mirando, pero en ese momento no me importaba. Había visto a Ralph en el campus el día anterior y le llamé cuando volví a mi despacho. Estaba más que dispuesto a venir para una cita a la hora del almuerzo. Sí, el sexo fue excepcional. El divorcio finalizó 6 meses después. Durante ese tiempo, Ralph y yo tuvimos sexo docenas de veces. El sexo siempre fue fantástico. Él era mi kriptonita. Amaba a Daniel, pero deseaba a Ralph. Tenía que tenerlo. Sabía que nunca recuperaría a Daniel por eso. Él no me amaba lo suficiente como para dejarme tener a Ralph. No podía creer que Laura estuviera intentando que la dejara dejar a su novio y seguir casada conmigo. Si de verdad me quieres. ¡Qué perra delirante!
Olvídalo, no hay forma de que sigamos casados y punto. Puede que haya sido un cornudo ignorante, pero no voy a ser un imbécil. Me sorprendió mucho que la consejera matrimonial que contratamos no viviera en el mismo país de los sueños que Laura. Prácticamente llamó infiel a mi mujer en nuestra primera sesión y no ha mejorado desde entonces. Terminó nuestras sesiones después de la cuarta, diciéndole a mi mujer que de ninguna manera me echaría atrás en mi postura y que ella me apoyaba. Pensé que Laura se iba a caer al suelo cuando la asesora le dijo que dejara las sesiones. No sé si Laura pidió a mis hijas que intentaran defenderla, pero ambas lo intentaron con todas sus fuerzas. «Estás destruyendo la familia, papá», gritó mi hija menor cuando se lo dije. «No, cariño, no estoy destrozando la familia. Eso ya lo hizo tu madre. Solo lo estoy legalizando», arrugó la cara y frunció las cejas. Me di cuenta de que se lo estaba pensando mucho. «Probablemente tengas razón, papá», dijo ella por fin. Ralph realmente no quería destruir nuestro matrimonio, pero lo veía más como nuestro problema. Dependía de él no cuestionar el por qué, solo tener sexo con ella o morir. Laura se mantuvo alejada de él durante 15 días después de que solicitara el divorcio. Cuando no cedí y la acepté de nuevo, reanudaron su aventura. Aunque Laura era una gran amante, Ralph nunca pensó que durarían mucho tiempo. A los 45 años, ella no era material para el matrimonio. Él sabía que quería tener hijos propios, y ella ya tenía 2 hijos mayores. Además, Ralph estaba seguro de que si ella era capaz de hacerle lo que le había hecho al hombre que decía amar más en el mundo, ¿qué podía esperar él? Siguió buscando a la señorita Lemens, aunque no habló de ello con Laura. Ya tenía bastante de qué preocuparse tras la pérdida del matrimonio. Todo cambió cuando Ralph encontró a Christy Jenkins un año después de nuestro divorcio. Tenía 24 años, el pelo castaño y corto, el cuerpo flexible de una bailarina, y congeniaron desde el principio. Al principio no le contó a Laura lo de Christie, pero finalmente se sinceró unos 2 meses después. Sabía que había herido los sentimientos de Laura, pero no era como si Laura le quisiera de verdad. Él y ella estaban totalmente conectados físicamente, pero emocionalmente solo eran buenos amigos. Cuando Ralph y Christie decidieron ser exclusivos, él tuvo que decirle a Laura que todo había terminado entre ellos. Me quedé destrozada cuando Ralph me dijo que iba a ser exclusivo con Christie y que no volvería a acostarse conmigo. Pero renuncié a mi marido por ti. Lloré cuando me lo dijo. Ralph me lanzó una mirada que solo pude interpretar como lástima. No, eso no es así. Dejaste a tu marido por acostarte conmigo y me corrigió. Sabía que tenía razón, pero aún así. Luego, por supuesto, fue embarazoso cuando mis hijos se enteraron. Daniel no había dorado la píldora cuando rompimos, diciéndoles a los niños que le había engañado varias veces por el mejor sexo de mi vida. Los niños no estaban contentos conmigo, pero al final lo superaron. Decirles un año y medio después que Ralph me había dejado para formar una familia con una mujer más joven me hacía parecer patética, incluso para mí. No les había pedido que no se lo contaran a mi padre, pero esperaba que no lo hicieran. Reconozco que no estoy muy de acuerdo con esta evolución de mi vida. Cuando los niños volvieron a casa por Navidad, mi hija mayor preguntó casualmente si tenían que conocer a mi novio. Fue entonces cuando admití que ya no estábamos juntos. Así que renunciaste a un cuarto de siglo de amor con papá por un par de años de sexo con un tipo más joven. Oh, espera, lo siento, un par de años del mejor sexo de tu vida, hizo una mueca mi hija. No había mucho que pudiera decir. Bajé los ojos al suelo. Después de todo, perder a Ralph no me había afectado tanto como perder a Daniel. Es decir, Ralph era un compañero sexual increíble, pero Daniel era mi otra mitad, mi todo. Llegar a casa a un piso vacío después del trabajo todos los días era desgarrador, pero al menos podía anticipar sexo increíble unas cuantas veces a la semana. Cuando Ralph se fue, no me quedó nada. La soledad resultó ser horrible, así que supongo que al principio me interesaban bastante las citas. Me sorprendió que la mayoría de los hombres interesados tuvieran más de 30 años y algunos incluso más de 20. Quizá esta mujer mayor no parecía tan mala para tener 47 años. He disfrutado de la compañía de varios hombres, aunque ninguno de ellos se acercaba siquiera a la calidad de mi ex. Tal vez fuera porque llevaba mucho tiempo sin tener una cita, pero me di cuenta de que las expectativas de los hombres habían cambiado en este cuarto de siglo, sobre todo entre los más jóvenes.
parecían esperar sexo en la primera cita y, si no lo había, no solía haber una segunda. No es que yo fuera una mojigata, pero tampoco me iba a meter en la cama con todo el mundo. Cuando había sexo, desde mi punto de vista, solía ser bastante bueno y todas mis parejas parecían muy satisfechas. Los más jóvenes, sobre todo, parecían disfrutar mucho de mis deliciosas formas, mientras que los mayores parecían disfrutar más del sexo oral. Sin embargo, la mayor parte del sexo era solo intimidad física. Supongo que no había salido con nadie el tiempo suficiente para hacer el amor de verdad. Realmente echaba de menos hacer el amor. Hablando con los chicos, intenté preguntar discretamente por Daniel. No creía que estuviera saliendo con nadie, lo que significaba que aún tenía posibilidades de recuperarlo. Sabía que las probabilidades no eran grandes, pero ¿por qué no iba a salir conmigo si iba a salir con otras mujeres divorciadas? Tuvimos un matrimonio estupendo durante 23 años. Sin embargo, sabía que yo tendría que ser la agresora si esto iba a suceder. Daniel, quizá te gustaría tomar un café conmigo alguna vez, y le dije después de que me devolviera la llamada unos meses más tarde. Sé que te hice daño con lo que hice y lo siento, pero de verdad me gustaría que pudiéramos ser amigos, de los que se sientan a tomar café juntos y a veces incluso a comer juntos. Echo mucho de menos sentarme contigo y charlar. Claro, Laura, supongo que podríamos hacerlo, respondió él con cautela. Yo echo mucho de menos tu compañía, y creo que ahora estoy en una posición mucho mejor que antes. Quedamos para tomar un café el próximo sábado. Tengo que admitir que Laura tenía un aspecto fantástico cuando entró en la cafetería donde habíamos quedado. Hacía 2 años que no la veía y el tiempo no le había hecho el menor daño. Ella no parecía ni un poco mayor, y su peso era probablemente el mismo que la última vez que la había visto. Se había cortado el pelo hasta los hombros y el ajustado jersey que llevaba resaltaba sus pechos. Apenas llevaba maquillaje, lo que acentuaba su belleza. Me levanté para saludarla y me detuve como un pasmarote, sin saber si debía abrazarla o no. Ella respondió a mi pregunta entrando en mi espacio, besándome suavemente la mejilla y abrazándome. Yo le devolví el abrazo. ¿Cómo es que nadie te ha llevado todavía? La pregunta surgió involuntariamente. Se sonrojó con encanto. Por lo visto, no todo el mundo tiene tan buen gusto, dijo ella sonriendo. Pedimos café y un pastel para cada uno. Hablamos de todo tipo de cosas, como cuando estábamos casados. La conversación fue tan agradable que cada una nos tomamos una segunda taza de cafeína recién hecha. Ha sido divertido, Laura, dije mientras nos levantábamos para irnos. ¿Qué tal si la próxima vez comemos juntos? Supongo que la sorprendí con esa invitación, porque sus ojos se abrieron de par en par cuando me miró. Claro. Sería estupendo, dijo ella en voz baja. La llamé 2 semanas después y quedamos para comer. Una cita. Ja. Hacía más de 25 años que no tenía ningún tipo de cita, absolutamente ninguna desde que Laura y yo nos habíamos divorciado. Aunque estaba destrozado por lo que Laura me había hecho, hice todo lo posible por fingir indiferencia ante el público en general. En realidad, sin embargo, todo aquello me desgarraba el corazón y, tras el divorcio, me mantuve alejado de todas las mujeres. Un sábado por la tarde, Laura y yo estábamos disfrutando de un almuerzo muy agradable en nuestro restaurante italiano favorito. Sé que ella esperaba que la invitara a casa después de comer, pero la acompañé hasta su coche en el aparcamiento, le di un beso amistoso en la mejilla y me dirigí a mi coche. Durante el año siguiente disfrutamos de algunos almuerzos. No quería ir más allá porque así tenía más control. En mi opinión, la cena te lleva a lo que pasa después de la cena, que te lleva a lo que pasa. No quería ni podía acercarme a eso. Daniel debió de volverse más listo con los años. Sabía que disfrutaba del tiempo que pasábamos juntos, pero nunca me invitaba a cenar. Supuse que en algún momento se decidiría a hacerlo, y solo quedaría un pequeño paso para que pasáramos la noche juntos. Sabía que no salía con nadie, y supuse que si un día conseguía poner su mundo patas arriba, tendría la oportunidad de reconquistarle. Pero, él nunca me dio esa oportunidad. Almorzar en la cafetería es difícilmente conducente a acostarse juntos. Entendí la indirecta y empecé a ver a otras personas de nuevo. Supongo que tendré que aceptar que soy otro pedazo de culo en la escena de citas para todos ellos. Laura me tenía tan pillado que hacía 5 años que no salía con ninguna mujer.
Desde luego, no consideraba mis almuerzos con Laura como citas, aunque sé que ella tenía algo entre manos. Estaba en mi tienda de licores favorita, echando un vistazo a las muchas marcas de tequila disponibles, buscando algo nuevo, cuando sentí la presencia de alguien a mi derecha. Al parecer, ella estaba haciendo lo mismo que yo. Parecía bastante agradable, así que supuse que le vendrían bien mis amplios conocimientos sobre destilados. Solo intentaba ser amable. ¿Quieres beber tequila o preparar un cóctel? Pregunté con una sonrisa en la cara. Nunca diluyo un buen tequila. Me tomo el tequila como me tomo el café, solo, sin nada, me contestó. El cóctel está bien para las fiestas, pero cuando bebo de verdad, no mezclo. Vaya. Una mujer con idea. No conocía a ninguna mujer que bebiera tequila como es debido. Por primera vez, me giré para mirar a una mujer. Mierda. Bebe tequila y se ve muy bien. Tampoco tiene anillos en la mano izquierda. Parecía un poco más joven que yo. Tenía una mata de pelo rizado castaño oscuro que le llegaba casi a los hombros. Su piel era pálida y sus ojos de un azul brillante. Supuse que tenía sangre irlandesa. No me di cuenta de que la estaba mirando hasta que la oí hablar, y entonces me di cuenta de que me estaba haciendo una pregunta. Sutil. Muy sutil, sonrió mientras yo volvía al mundo real. Sé que me he sonrojado. Estoy perdido, dije débilmente. Una docena de marcas de tequila y una hermosa mujer que sabe cómo beberlo. Eso no ocurre muy a menudo en mi mundo. Me sonrió torcidamente. Me pregunté si seguiría adelante cuando volvió a hablar. ¿Y qué clase de mundo es este, señor Snob del tequila? Greenville, Estados Unidos, señora, murmuré. ¿Señora? ¿Acabas de llamarme señora? Preguntó incrédula. Vaya. ¿Me parezco a tu madre o algo así? Lo siento. Es una cuestión de modales. Es culpa de mis padres. Pero no, no te pareces a mi madre. Quería a mi madre a muerte, pero incluso en sus mejores días, no se veía tan bien como tú. No podía creer que aquello hubiera salido de mis labios. Arrugué la nariz. Me miró sorprendida, y luego esa mirada se transformó lentamente en una sonrisa socarrona. A estas alturas yo ya tenía una buena visión de lo que parecía ser un cuerpo firme y seductor para una mujer de su edad. ¿Por qué Greenville, señor Snob del tequila? Si somos educados, no es como si tuvieras problemas para conseguir una o dos citas. No he tenido una cita en 5 años. Desde que me divorcié de mi infiel esposa, dije en voz baja. Oh. Lo siento, dijo ella, con cara de vergüenza. Hubo un silencio incómodo durante un rato. Yo no tenía suficiente juego para romper el punto muerto, pero por suerte ella sí. ¿Qué me recomiendas? Preguntó, volviendo al tequila. Soy un gran fan de Don Julio Blanco, y también me gusta el nuevo tequila de Fieri, Sammy Agar Santo. Pero si se trata de una ocasión muy especial, elijo el Don Julio de 1942. Malditamente caro, pero es realmente bueno. ¿Cuánto cuesta? $85 la botella, le contesté. Ella me hizo un gesto con la cabeza, dando por terminada la conversación. Cogí una botella de Santo del estante. Luego pensé, ¿qué demonios?, y le tendí la mano. Daniel Cano. ¿Qué te parecería probar el tequila juntos, conmigo? Así podrías tomar una decisión con más conocimiento de causa, le dije, dirigiéndole mi mirada más sincera. Ella volvió a sonreír, me miró descaradamente de pies a cabeza y aceptó mi invitación. Fuimos a un bar cercano y pasamos las 2 horas siguientes probando tequila. También me aseguré de comprarnos un par de raciones de aperitivos. Cuando nos íbamos del bar, cogí el teléfono de Katie Higgins. No puedo ni empezar a explicar lo que pasó por mi cabeza durante la semana siguiente. Estaba encantado de conseguir el número de una mujer guapa, pero eso significaba que tenía que llamarla y conseguir una cita. La última vez que tuve una cita fue justo antes de la Revolución Americana. Mierda. Pensé que podría llevarla a un restaurante. Tal vez podría encontrar una pista de patinaje o una bolera. La cabeza me daba vueltas. Yo tenía un buen trabajo y ganaba un dinero decente. En general, le caía bien a la gente.
Estaba bien informado sobre la actualidad y nunca hablaba de política en una cita. Me di cuenta de que sudaba mucho. Me di cuenta de que una cosa no ha cambiado. Cuando se trata de citas, las mujeres tienen todo el poder. Y ellas lo saben. Sin embargo, ella me dio su número sin que yo tuviera que apuntarle con un arma. Eso debería haber contado a mi favor, ¿no? El debate en mi cerebro se prolongó durante días y podría haber durado mucho más si no hubiera intervenido el destino disfrazado de Barry Martino, con quien me había tropezado literalmente en el pasillo de la oficina donde trabajaba. Estaba intentando decidir qué hacer con Katy cuando me topé con Betty. Ella tropezó con sus tacones de 8 centímetros y yo la agarré de las manos para evitar que se cayera mientras me disculpaba al mismo tiempo. Sé que no soy muy grande, pero no creo que te hubieras dado cuenta de que estaba ahí si no te hubieras tropezado conmigo, me dijo Betty después de que la calmara. ¿El problema? Betty tenía probablemente la misma edad que mi hija menor. Hablábamos de vez en cuando, normalmente yo le daba algún consejo paterno sobre algo. Ella también era mi consejera personal para la generación más joven. Si necesitaba explicar algo generacional y no quería llamar a mis hijos, buscaba a Betty y ella me explicaba las cosas cara a cara con palabras que tuvieran sentido para mi cerebro de 50 años. Sí, la verdad, murmuré, probablemente sonando como un bufón débil. Betty me miró a la cara como si intentara leer una señal. Esbozó su característica sonrisa. Me quedé perplejo, no era raro. ¿Podría este problema estar relacionado con una chica? ¿Mujer? Dijo ella con su voz cantarina. Algo así, sí, creo que sí. Sí, continué murmurando. Ella me miró durante unos segundos y luego tomó una especie de decisión. Vale, puedes contármelo en casa de Mario después del trabajo. Y no quiero burlas cuando me sirvan mi bebida helada o te quedes sola, me ordenó. Quedamos en casa de Mario esa misma tarde. Betty se sentó frente a mí con una expresión muy alegre en la cara mientras yo me inquietaba y tartamudeaba sobre Katy. ¿Así que no has salido con nadie desde que te divorciaste hace 5 años? ¿Con nadie? Vaya. Sabía que eras un poco retrasada, pero no tanto, se burló. Me encogí ante la burla, pero aún así sabía que Betty tenía razón. También sabía que era cariñosa y amable conmigo. ¿Cuánto hace que te dio su número? ¿Este mes? ¿Este año? Eso fue hace 5 días, Betty, y si sigues haciéndote la lista, te voy a dar unos azotes, advertí, solo medio en serio. Oh, puede que eso nos guste a los dos, replicó ella. Me sonrojé. ¿En serio, Daniel, cuál es el problema? No eres un troll, tienes mucho por delante. Llámala. Betty pasó la siguiente media hora contándome algunas de las cosas que ella y sus amigas hacen en las citas. Reprimí el impulso de sacar mi cuaderno y tomar notas. ¿Sabes bailar? Me preguntó. ¿Quién más tiene 3 pies izquierdos? Entonces lo tomaré como un no. Sabes, a las mujeres les gusta mucho cuando un hombre las saca a bailar. Es una especie de acción física que acelera el proceso, dijo con una amplia sonrisa en la cara. ¿De verdad? ¿De verdad? Siempre pensé que era una leyenda urbana, le dije. Es cierto al 100%. Es como los preliminares. Bla, 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 dije tapándome los oídos. Ella me miró de la misma manera y volvió a sonreír. Ah, y por cierto, no olvides traer un condón. Nunca se está demasiado preparado, dijo ella mirándome directamente a los ojos. Sí, mamá, respondí con ironía. Llamé a Katy cuando llegué a casa esa noche y quedamos para el sábado siguiente. Betty me dijo que no dedicara demasiado tiempo a hablar de mi anterior matrimonio, pero que respondiera con sinceridad a cualquier pregunta que Katy me hiciera al respecto. Me sentía incómodo hablando de lo que había pasado con una relativa desconocida, pero Katy se mostró muy empática. Entonces me contó su historia de dolor, que incluía un matrimonio de 15 años que terminó cuando sorprendió a su marido en la cama con una vecina. El dolor físico real de la sífilis que contraje no fue ni de lejos tan intenso como la humillación que sufrí en la consulta del médico. No me malinterpreten, el médico y las 2 enfermeras con las que traté eran completamente profesionales, pero pude ver que estaban abrumados por tener que tratar conmigo.
La cosa no mejoró cuando enumeré a 6 hombres diferentes como parejas sexuales recientes a las que había que avisar. Mierda. 6 notificaciones. Oí que le susurraba una enfermera a otra después de haber mirado mis análisis por primera vez. Menos mal que ya no tiene 25 años. Probablemente le habría arrancado la cara si me lo hubiera dicho en voz alta, pero tuve que admitir que el comentario sonó muy mal. No había pensado demasiado en ello, pero había aprovechado generosamente el hecho de haber estado soltera durante los últimos años. Cuando Ralph me dejó después de que Daniel se divorciara de mí, probablemente me volví un poco loca. Creo que tal vez buscaba a alguien que sustituyera a Daniel y a Ralph, pero si ese era el caso, no encontré nada que se le pareciera. ¿Cómo podría reemplazar lo que Daniel y yo habíamos tenido durante 23 años? ¿Y cómo podría reemplazar la increíble conexión sexual que tenía con Ralph? No sé, tal vez en mi mente estaba compensando la calidad con la cantidad. Nunca había pensado realmente con cuántos hombres me había acostado hasta que tuve que contabilizar el número y la lista de mis parejas. Sin duda, acostarme con la mayoría de mis parejas sin protección fue estúpido e irresponsable. No es que fuera una descarada borracha. Siempre estaba lo suficientemente sobria como para saber lo que hacía, y siempre elegía a chicos que parecían limpios y bien arreglados. Pero es la vieja historia: cuando te acuestas con alguien, también te acuestas con todos con los que se ha acostado últimamente. Nunca pensé. Idiota. Al menos no tuve que contarle a nadie mi problema. Katy y yo nos casamos un año después de nuestra primera cita. Aún teníamos algunos problemas de confianza, pero los superamos con amor y la ayuda de un buen consejero. Empujé suavemente a Katy y nos tumbamos de lado uno frente al otro, ambos respirando agitadamente por la tensión. Después de 25 años de matrimonio, cuando ambos teníamos 75 años, hacer el amor una vez a la semana era suficiente. Pasamos otros 10 minutos besándonos y abrazándonos antes de quedarnos dormidos. Decir que Katy fue mi salvadora es quedarse corto. Después de divorciarme de Laura, estaba perdido. Demonios, ni siquiera sabía cómo salir con alguien. Ella me dejó sentir a mi manera, a veces literalmente, y crecimos juntos. Aunque no apostaría dinero, encontré un alma gemela con la que envejecer. Cuando volví a la circulación después de mi problema. En parte probablemente se debió a la menopausia. En parte probablemente porque, aunque me veía bastante bien una vez pasados los 50, todavía los veinteañeros y treintañeros ya no miraban en mi dirección. De hecho, como había muchas más mujeres solteras que hombres entre los 40 y los 50 años, la competencia era bastante dura en esos grupos de edad. Si alguien me hubiera